Iglesia, vamos a disponernos en este tiempo para adorar, para alabar a Dios. Y vamos a decirle que solo Jesucristo basta para llenar nuestra vida, para completar nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso
descanso en Él. Señor, en ti hay descanso, Dios. En ti podemos encontrar la paz y el descanso, Señor, que necesitamos, Dios, en todo momento, Señor. Hoy venimos a pedirte, Señor, que estés tú con nosotros, Señor, que nos bendigas, Dios, que podamos, Señor, entregar nuestro corazón a ti, Dios, que podamos entender, Señor, que solo tú bastas, Dios, que solo tú bastas, Dios, para sanarnos, que solo tú bastas, Dios, para librarnos, Señor, que solo tú bastas, Dios, para poder, Dios, traer libertad y paz a nuestra vida, Señor. Dios, hoy queremos decirte que anhelamos, Señor, un toque tuyo, que anhelamos un toque de tu amor, que tú ardas como un fuego, Dios, en nuestro interior, que podamos nosotros dedicar nuestra vida a ti, Señor, que podamos rendir nuestra vida a ti por completo, Señor. Y anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor, y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú
estás. Quiero más de ti, Señor, y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor, y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Señor, pertenecemos a ti por completo, Dios. Hoy queremos dedicarte nuestra vida, Señor, y pedirte que nos llenes, Señor, que nos llenes en cada momento más de ti, Señor, que podamos nosotros abrirte por completo nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y entregarlo solamente a ti, Dios. Que tu amor sea como un fuego, Dios, que remueve, Señor, que mata lo que tiene, Señor, que salir de nuestra vida, Dios, y que al mismo tiempo, Dios, le da oportunidad a nuevas cosas para renacer, Señor. Gracias, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Oh, mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Oh, mi único anhelo, rendirte adoración. Hola iglesia, muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Qué bueno que estamos reunidos en esta hora. Seguimos en nuestro estudio de la palabra de Dios acerca de la armadura de Dios. Y este es un tiempo muy especial para profundizar en las cosas del Señor. Pero antes de ir con lo que Dios tiene para nosotros hoy, me gustaría dar un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando con nosotros, con nuestros videos, los servicios. Que Dios los bendiga. Un saludo a las personas nuevas, quienes se conectan por primera vez. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conectados. Dios está despertando en el corazón de muchas personas el interés por conocerlo mejor, por acercarse a Él. Y eso va a ser esencial, sobre todo en todo tiempo. Pero en tiempo de crisis, lo mejor que podemos hacer es estar con Dios, conocerlo a Él y caminar de acuerdo a su palabra. Es lo que nos va a garantizar que vamos a salir adelante. Entonces, un saludo muy especial para todos. Quiero recordarles que Casa sobre la Roca Llano Grande se encuentra en el oriente antioqueño, en el sector de Llano Grande, en Río Negro, Antioquia. Porque cuando todo esto termine, allí nos vamos a congregar de manera presencial y serán tiempos maravillosos. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Recordarles que esta semana, el día sábado, tenemos nuestras reuniones de jóvenes, la reunión de Pulso de 3 a 4 de la tarde y la reunión de TMT Eco y Legado también de 4 en adelante. Estemos atentos a estas conexiones que estamos haciendo en línea para la edificación de todos los segmentos.
en este caso de los jóvenes. Y invitarte muy especialmente este próximo domingo a nuestro servicio de 10:30 de la mañana. Es tiempo de compartir, es tiempo de compartir con las demás personas lo que Dios está haciendo con nosotros, es tiempo de proclamar el Evangelio de la Paz, como vamos a ver hoy, es tiempo de invitar a muchas personas a conectarse con lo que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Así que les espero a todos este próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, por favor, a Efesios capítulo 6, versículos 13 al 15. Efesios 6, 13 al 15. Leamos juntos la palabra del Señor en esta porción. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Hagamos una oración para pedirle al Señor que nos dirija, nos hable al corazón. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Quiero alabarte y bendecirte por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que hoy se conecta con esta enseñanza. Bendice grandemente su vida y su corazón, al igual, Señor, que te pedimos juntos que bendigas la mía, que me des sabiduría, que me des la oportunidad, Señor mío, de compartir, de enseñar este tema conforme a la instrucción que has puesto en mi corazón y a la revelación bíblica. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar estudiando todo acerca de la armadura de Dios. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Un pequeño recorderis de lo que hemos visto hasta acá. Hemos dicho que estamos en una confrontación espiritual, que esa confrontación es contra el reino de las tinieblas, que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, está preparado con una organización para dar batalla en contra nuestra, pero que nosotros estamos del lado del ganador, y la forma de estar del lado del ganador, que es el Señor Jesucristo, es poniéndonos la armadura de Dios, que la armadura de Dios se compone de varias piezas que todas son fundamentales para contrarrestar las artimañas del diablo, como lo hemos visto. Aquí nos dice la palabra, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Nuestra responsabilidad, colocarnos, ponernos toda la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo, el día de la confrontación, podamos resistir hasta el fin con firmeza. Versículo 14, manténganse firmes. Esa es una seña muy importante en este asunto de la armadura de Dios. Mantenernos firmes. Mantenernos firmes es tener esa disposición cotidiana, esa disposición auténtica, ese deseo de estar todo el tiempo con las piezas de la armadura. Mantenernos firmes ¿en qué? Ceñidos con el cinturón de la verdad. Hemos dicho que la verdad es la palabra de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Mantenernos firmes con ese cinturón ceñido es todos los días estando a favor de la verdad. Proclamar esa verdad con nuestra manera de vivir, con nuestros actos. Pero mantenernos firmes también protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia, hacer lo que es verdaderamente correcto de acuerdo a lo que Dios piensa que es correcto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios en lo que es justo, de acuerdo a lo que Él piensa, y actuamos de esa manera, estamos protegidos en todo tiempo. Y mantenernos firmes, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Firmes en calzarnos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Otra parte de la armadura es el calzado. El calzado es una pieza fundamental en la armadura, como todas las piezas de la armadura. Pero el guerrero, el que va a enfrentar una batalla, el que se va a poner la armadura, tiene que pensar en todo, en el cinturón,
en la coraza, pero también en el calzado, lo que serían las botas, ¿no? Un calzado adecuado le permitirá al guerrero poder enfrentar los diferentes aspectos de la batalla. El calzado protege los pies y parte de las piernas. Dan firmeza a los pasos, afirman los pasos del guerrero. Es decir, le da seguridad por dónde andar, por dónde caminar. Pero también el calzado puede ser usado para entrar en batalla de una u otra manera contra el enemigo, al poderse movilizar y al poder atacar quizá con una buena patada en algún momento si fuera necesario. El calzado es un arma de defensa que da seguridad al guerrero, pero también se convierte en muchas ocasiones en un arma de ataque. Ahora, ¿estamos calzados para la confrontación espiritual en contra de nuestro enemigo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo estamos calzados entonces para esa confrontación? Cuando tenemos la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esa es la información que estamos recibiendo revelada en la Escritura. Estamos calzados para la confrontación espiritual. Hace parte de nuestra armadura. Nos colocamos el calzado cuando tenemos la disposición de proclamar el Evangelio. Miremos algunas definiciones para una mayor comprensión de este tema. Veamos la definición de disposición. ¿Qué es disposición? Es la acción de disponer o disponerse de una manera determinada. La disposición es una acción. Es la acción de disponer o disponerse de una manera determinada. Pero entonces, ¿qué es disponerse? Disponerse es tener la intención de hacer algo y estar preparado para ello. Disposición es disponerse. Y disponerse es tener la intención de hacer algo, pero no solamente tener la intención, sino estar preparado para hacerlo. La intención de proclamar el Evangelio. Debemos tener la intención de proclamarlo y estar preparados para hacerlo. ¿Y qué es proclamar? Proclamar es decir una cosa en voz alta y públicamente. Eso es proclamar. Decir algo en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Entonces, proclamar es anunciar. Proclamar es compartir, es hablar, en nuestro caso, sobre el Evangelio de la paz. Y cabe entonces una pregunta y es, ¿qué es el Evangelio de la paz? Porque la disposición es la de proclamar el Evangelio de la paz. Así estaremos calzados. ¿Qué es el Evangelio de la paz? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Buenas noticias acerca de qué o de quién? Pues el Evangelio son las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo. Que entre otras cosas son buenas porque a través de Él tenemos paz con Dios. A través del Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios. Él nos hace justos ante Dios y eso es el Evangelio. En Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un resumen integral del Evangelio. Gracias a la obra que el Señor Jesucristo ha hecho, tú y yo, todo creyente ha sido justificado ante Dios mediante la fe. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser declarados justos. No que somos justos en nosotros mismos, no somos justos en nosotros mismos, de hecho somos injustos, somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Pero somos justificados, es decir, somos declarados justos ante Dios. Dios nos ve como justos
a través de la fe, mediante la fe, por lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Al morir Jesús en la cruz, nos ha declarado justos a ti y a mí cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Entonces dice, tenemos paz con Dios. Paz con Dios. No estamos en guerra con Dios cuando hemos aceptado por la fe la obra del Señor Jesucristo. Estamos en guerra con Dios cuando no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora dice la Biblia, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un resumen integral, un enfoque integral de lo que sería el Evangelio de la paz. La obra del Señor Jesucristo nos permite a nosotros ser justificados y tener paz con Dios. Ponernos el calzado de la armadura de Dios. Atentos. Ponernos el calzado de la armadura de Dios es tener la intención de decir en voz alta lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, de proclamarlo. Que la paz que tenemos la adquirimos gracias a Dios. Ponernos esta pieza, el calzado, esta pieza de la armadura, espiritualmente hablando, ponernos esta pieza, ponernos el calzado de la armadura de Dios, es tener la intención de decir en voz alta lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Que la paz que tenemos la adquirimos gracias a Dios. Y estar preparados para hacerlo cuando sea necesario, seria y solemnemente. Y no que alguien tenga que pararse en alguna esquina a proclamar esto de manera seria, no. Nos referimos a algo serio y solemne porque viene de nuestro corazón. En el momento en el que seamos requeridos para proclamar esto, en el momento en que estemos haciendo esta proclamación, es decir, diciéndolo en voz alta, diciéndole a la gente por qué tenemos paz, qué fue lo que Dios hizo por nosotros, debemos hacerlo de manera seria, de manera solemne. Si no tenemos la disposición de proclamar el Evangelio, es decir, lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, la razón por la cual tenemos paz, la razón por la cual nuestra vida es diferente, por qué estamos pasando por lo que estamos pasando cuando aceptamos a Dios. Si no tenemos la disposición de proclamar el Evangelio, estamos descalzos ante el diablo, descalzos en la confrontación contra Satanás. Si no tenemos la disposición de proclamar lo que Dios hizo por nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento, en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestro lugar de trabajo, en todo lugar donde estamos, estaremos descalzos en esta confrontación. Quien no está dispuesto a proclamar el Evangelio, quizá esté dispuesto a negarlo, al ocultarlo. Quien no está dispuesto a proclamar la obra que Dios hizo en él, quien no está dispuesto a proclamar el Evangelio, quizá esté dispuesto a negarlo, al ocultarlo. Esto es una frase muy dura que Dios la puso en mi corazón y cuando la construí dije, wow, Señor, tremendo. ¿Qué más quisiera el diablo? Que nosotros nos mostráramos indispuestos a proclamar el Evangelio. Es decir, que no lo quisiéramos proclamar. Que no quisiéramos proclamar lo que Dios hizo por nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más quisiera el diablo que nosotros no hiciéramos eso? ¿Qué más quisiera que nosotros no estuviéramos dispuestos a decir el porqué de nuestro cambio y de nuestra transformación? En alguna ocasión, cuando recién entregué mi vida al Señor, hace ya casi 25 años,
Tal vez habían pasado unos 6 meses en los que había aceptado a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Le había dado el señorío de mi vida a Cristo. Y habían pasado unos 6 meses en los que Dios había traído a mi vida. Estaba haciendo un cambio impresionante. Yo mismo me aterraba de lo que Dios estaba haciendo, porque eso es lo que Dios hace, transformar el interior de las personas. Dios cambia a la gente. Y estaba meditando un día en mi oficina el porqué de ese cambio. Me cuestionaba mirando mis actos y mis hechos de vida en esos 6 meses y decía, Señor, ¿por qué he cambiado tanto? ¿Qué ha pasado? Y tuve un pensamiento. Pensé, este cambio es porque Dios verdaderamente entró en mi vida. ¿O es un cambio porque de una u otra manera yo estoy madurando, no sé, emocionalmente o interiormente? Los ataques del enemigo. En menos de 2 o 3 segundos recapacité y dije, si he tenido un cambio es por lo que Dios ha hecho en mi vida. No porque haya madurado de ninguna manera. Si es madurado es por la obra del Espíritu. ¿Qué más quisiera el enemigo que nosotros no proclamáramos eso? La obra de Dios en nosotros. ¿Y por qué haríamos algo así? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a proclamar el Evangelio? Bueno, son muchas razones. La falta de convicción es una de ellas. Las dudas, la inseguridad, quizá el temor a sentirnos rechazados o señalados, o el temor a las burlas, porque esas cosas suceden. Y tal vez todas esas razones nos llevarían a no proclamar el Evangelio. Son múltiples razones. La presión social lleva a muchas personas a ocultar o a no proclamar que son cristianos. La presión social es muy fuerte y muchas personas no están dispuestas a proclamar la obra que Dios ha hecho en sus corazones por esa presión social. El bullying o el matoneo que se presenta cuando la gente se entera que somos cristianos. Pero ¿sabes algo? Te recuerdo algo que he dicho y lo suelo decir constantemente. Cuando las personas saben que lo nuestro con Dios es algo serio, es algo fino, no nos hacen bullying ni matoneo. Las personas matonean a otros cuando se dan cuenta que su cristianismo no es algo fuerte, firme, serio. Pero cuando la gente sabe que lo que tú tienes con Dios es serio, no solo no te matonean, te respetan y te buscarán en algún momento para decirte que ores por ellos, que les aconsejes, que los guíes, porque se están dando cuenta de que esa proclama que tú estás haciendo del Señor es algo verdaderamente serio, interesante además, importante, porque el Evangelio es importante. De eso se trata, proclamar el Evangelio, estar dispuestos. Pero quiero compartir hoy un par de razones por las cuales podríamos no estar dispuestos a proclamar el Evangelio. La primera, por vergüenza. Muchas personas no proclaman el Evangelio porque les da vergüenza, porque les da pena. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice algo poderosísimo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Declara no sentir vergüenza del Evangelio. Muchas personas tienen vergüenza de proclamar el Evangelio. Y Pablo dice la razón por la cual no siente vergüenza. Dice, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿El Evangelio es qué? Poder de Dios. Por eso no podemos avergonzarnos de él. Es el poder de Dios para que las personas encuentren en él la salvación al creer, la salvación eterna. De los judíos primeramente, dice Pablo, pero también de los gentiles, es decir, de toda la humanidad. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La Biblia dice, Pablo a los romanos, de hecho en el Evangelio, esto es muy importante, por eso debemos proclamarlo,
En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Cómo es la justicia que proviene de Dios? Por la fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La única manera de poder acceder a esa justicia que proviene de Dios es por la fe y es a través de los actos de Jesús. Porque si no, somos juzgados pero para condenación. El que quiera ser juzgado para salvación, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El que quiera ser juzgado para ser salvado, tiene que pasar por ese filtro del Evangelio, de la fe, para que sus actos no sean juzgados para condenación. Somos justificados al creer en Jesús, porque de lo contrario estaríamos condenados. Esa es la justicia que se revela en el Evangelio, que Dios nos hace justos sin serlos a través de la obra del Señor Jesucristo. Por eso debemos proclamar, por eso Pablo no se avergonzaba de proclamar el Evangelio. Hay muchas personas, existen muchas personas en este mundo que van camino a la condenación, que no han sido justificadas porque no han puesto su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Y si nosotros no proclamamos el Evangelio, su destino será la condenación eterna. No nos podemos avergonzar entonces de hacer esta proclama, de contar lo que Dios está haciendo o ha hecho con nosotros. Y número 2, por temor. Algunas personas se avergüenzan o en algún momento nos hemos avergonzado, otras hemos sentido temor. Los apóstoles, cuando empezaron a proclamar el Evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos mucha oposición, tuvieron mucha oposición. Y entonces el temor nos lleva muchas veces a echarnos para atrás en proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en Hechos capítulo 4, versículos 29, se nos dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Estas personas, los discípulos, los apóstoles del Señor, recibieron amenazas. Y lo que les decían era: ustedes no pueden proclamar este evangelio. Ustedes no pueden proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes no pueden seguir diciendo que es gracias a Jesús que tenemos salvación. Y entonces los apóstoles dicen aquí: Señor, no les tomes en cuenta esas amenazas. Amenazas de encarcelarlos, amenazas de matarlos y muchas amenazas más. Bueno, hoy nosotros no sufrimos esas amenazas en gran parte del mundo. Hay otras partes donde proclamar el Evangelio puede llegar hasta costar la vida. Pero aquí hay algo muy interesante. Al mismo tiempo que ellos oran para pedirle al Señor que no les tomen en cuenta esas amenazas, oran al Señor para pedirle: concédele a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. La vergüenza y el temor ocasionan que en muchas veces u ocasiones no proclamemos, no tengamos la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Para qué se utiliza el calzado en un uniforme de batalla? ¿Cuál es la idea de estar calzados en una confrontación, en una armadura? Pues para estar bien parados en la batalla, para presentarnos con firmeza, con seguridad, pero también para poder tener movilidad. Si nosotros no tuviéramos un buen calzado en una confrontación, estaríamos completamente vulnerables, seríamos completamente vulnerables. Piensa en esto que te estoy diciendo. Si los soldados salen a la guerra y no llevan sus botas bien amarradas, bien puestas, que les dé la comodidad, la seguridad, la firmeza para moverse, tener movilidad en una batalla, serían presa fácil del enemigo. No podríamos ni siquiera movernos, estaríamos paralizados. Los pies son elementos de una u otra manera muy delicados por el contacto que tienen constantemente con la superficie. Y si no tuviéramos un buen calzado, quizá una espina, una piedra, un vidrio, cualquier cosa pudiera afectarnos e inhabilitarnos para la batalla. Por eso la armadura de Dios cuenta también con el calzado. La revelación bíblica es hermosa. En la práctica, cuando no llevamos el calzado, por no estar dispuestos a proclamar el Evangelio que nos trajo la paz con Dios, somos presa fácil del diablo. Estaremos inhabilitados en la batalla. Si estamos en algún lugar
en el cual podemos estar siendo tentados de alguna manera o presionados y callamos, es decir, no proclamamos el Evangelio, no decimos que somos cristianos. Si estamos en algún lugar en el que estamos siendo presionados, puede ser un lugar físico, pueden ser las redes sociales, y nosotros no proclamamos que somos cristianos, Satanás aprovechará para hacernos llegar a situaciones donde podamos vender nuestros principios. Y de hecho, eso lo ha logrado el diablo millones de veces en la vida de creyentes que no estuvieron dispuestos a hacer esa proclama. Si te mueves en un entorno de amigos o de personas, quizá en la oficina, donde hay mucha presión de tipo social, ejemplo para el licor, para las fiestas, y tú no proclamas que eres cristiano, vas a terminar haciendo lo mismo que las demás personas. Esta es una circunstancia común para muchos creyentes. Y la pregunta que yo me hago en esta noche es, ¿saben en tu entorno que tú eres cristiano? ¿Saben en tu entorno que tú eres cristiano porque tú has proclamado el Evangelio de la paz? Ay, pastor, pero no es necesario que la gente sepa que soy cristiano. Ah, ¿no es necesario que la gente sepa que somos cristianos? Tal vez no estamos dispuestos a proclamar el Evangelio de la paz. ¿Y por qué crees que no es necesario que la gente sepa que somos cristianos? En todo lugar donde trabajé y en todo entorno, distinto evidentemente a la iglesia, siempre proclamé tener unas convicciones cristianas. Siempre proclamé tener convicciones cristianas y proclamé el Evangelio de la paz. Esto me trajo mucha seguridad en mi andar. La gente sabía a qué se atenía conmigo porque sabían que yo era creyente. Y esto me evitó que muchas personas vinieran con propuestas absurdas, negativas, contrarias a la palabra de Dios. Porque en el caso cuando tuve la oportunidad de ser jefe, cuando tuve la oportunidad de estar liderando las empresas en las que estuve, decía, el jefe es cristiano y él no va a acceder a cosas que no sean correctas. Porque vivimos en esa clase de mundo. En muchas ocasiones cuando estuve en los grupos de trabajo y se estaban hablando cosas absurdas, pesadas, sin sentido, se estaban compartiendo cosas absurdas, tuve la ocasión de decir, muchachos, me perdonan, pero yo no quepo en esta conversación. Esto que se está hablando aquí no me aporta nada. Era una proclama del cristianismo. Era una proclama para decirle a las personas, vamos a hablar de cosas realmente valiosas que aporten aquí para todos. Pero va a ser parte de conversaciones donde se están haciendo chistes groseros, cosas con doble sentido, inclusive cosas más absurdas. No tiene sentido, pero muchos creyentes caen ahí en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de grupos, o hoy siguen recibiendo propuestas absurdas, inclusive cosas negativas a través de las redes sociales, porque la gente no sabe que eres cristiano, porque las personas no están enterados que tú tienes unos principios y unos valores cristianos, porque no has proclamado el Evangelio de la paz. Es importante hacer entonces esta proclama, porque si no lo hacemos, Satanás nos va a arrinconar y nos va a hacer caer en circunstancias y en situaciones en las cuales pudiéramos vender nuestros principios. Estar dispuestos a proclamar el Evangelio de la paz es entonces calzarnos unas botas bien puestas que nos permiten tener movilidad y seguridad en una batalla que enfrentamos diariamente en contra de las artimañas, de los dardos que el enemigo nos envía. Fuimos llamados a proclamar lo que Dios hizo por nosotros. Miremos en Primera de Pedro 2, por favor, versículos 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Todas estas palabras que están en la Biblia
nos tienen que dar a nosotros un enfoque claro frente a este tema de proclamar el Evangelio de la paz. Fuimos llamados a hablar, a proclamar esto. La Biblia dice, ustedes son linaje escogido. Dios nos ha escogido a nosotros para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios con un propósito. Esa elección de Dios por cada uno de nosotros tiene un propósito, proclamar, dice, para que proclamen las obras maravillosas. ¿Cómo son las obras de Dios? Maravillosas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Algo maravilloso, una obra maravillosa. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. De aquel que los llamó. De las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Fuimos llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó a su luz admirable. Muchas personas estarían dispuestas a proclamar muchas cosas menos esto, por vergüenza o por temor. Algunas personas notan que algo está pasando en nosotros, que ya no somos los mismos, que somos diferentes, que algo ha pasado. Es evidente la obra de Dios en nuestras vidas. No lo puedes ocultar. Jesús dijo que no se enciende una luz para cubrirla con un cajón, sino que esa luz se enciende para iluminar, para alumbrar toda la casa. Es evidente la obra que Dios ha hecho y está haciendo en nuestros corazones. Y cuando muchas personas preguntan por esa obra, algo así como, ¿por qué noto que tú eres diferente? ¿O qué es lo que está pasando en ti? Yo veo que tú has tenido un cambio, cosas de ese estilo. Muchas personas dicen cosas como esta. Su mayor proclama es esta. Es que estoy yendo a la iglesia y desde que estoy yendo a la iglesia mi vida ha cambiado. Es decir, nos cuesta trabajo proclamar la obra de Dios. Evidentemente Dios está haciendo algo con nosotros desde que estamos yendo a la iglesia. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo decir que es Dios el que está transformando nuestra vida? Que nos encontramos con Dios. Que desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida es diferente. Esas cosas cuestan trabajo. El calzado se obtiene por la disposición de proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto significa que nosotros debemos contar que estábamos en las tinieblas, dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. De aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Es necesario hacer esa proclama. Es necesario contarle a las personas que Dios está haciendo una obra en nosotros. Que desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida es diferente. Claro, por supuesto, como consecuencia o como consecuencia no. Parte de ello por ir a la iglesia. Porque allí estamos aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo. Estamos en la iglesia, ¿no? Virtual. Pero nos cuesta muchas veces proclamar y fuimos llamados, la Biblia dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. Fuimos sacados de las tinieblas, ahora estamos en la luz. Por eso debemos estar dispuestos a proclamar cómo fue que eso sucedió. A través del Evangelio. Muchas personas logran identificar que esto sucedió, que fuimos llamados de las tinieblas y ahora estamos en la luz. Muchas personas logran evidenciar eso. Un cambio poderoso, profundo, no un cambio estético. No es algo de afuera, es algo de adentro del corazón. Y las personas más cercanas, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos conocen, logran identificar que salimos de las tinieblas en una gran cantidad de casos. Y nosotros debemos proclamar, porque estábamos en las tinieblas. Mira lo que dice Colosenses 1, versículos 13 y 14. Él, hablando del Señor Jesucristo, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que Jesús nos trasladó. ¿De dónde? Del dominio de la oscuridad. Estábamos siendo dominados por Satanás.
Cuando las personas no están en Cristo, están siendo dominadas por el diablo. Eso es lo que dice la palabra. Porque es que Él es el que libra del dominio de la oscuridad y traslada al reino de su amado Hijo. Dios es el que hace esa obra a través de Jesucristo, en quien tenemos redención, en Jesús, el perdón de nuestros pecados. Fuimos llamados a proclamar las obras maravillosas, es decir, el Evangelio, del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Quien no lo hace, quizá continúe en algún tipo de tinieblas. Quizá en algún área de la vida de algunas personas que no proclaman la obra de Dios, se encuentre en tinieblas. Muchas personas no están dispuestas a proclamar el Evangelio porque no están dispuestas a abandonar su vieja manera de vivir, o porque siguen atados de alguna manera a actos de oscuridad que los comprometen con esa oscuridad. Voy a repetir esto y a dar el enfoque que Dios ha puesto en mi corazón. Muchas personas no están dispuestas a proclamar el Evangelio porque no están dispuestas a abandonar su vieja manera de vivir, o porque siguen atados de alguna manera a actos de oscuridad que los comprometen con esa oscuridad. Si nosotros estamos en actos de oscuridad, decir que somos cristianos, que Cristo ha hecho una obra con nosotros, nos dejaría mal parados ante esa oscuridad, y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros no abandonemos esa oscuridad. Si nosotros estamos en malos pasos, pero decimos que somos cristianos, sabemos que eso es un antitestimonio, y ahí estamos en manos de Satanás. Por eso lo que hay que hacer es abandonar los malos pasos. Por eso lo que hay que hacer es abandonar lo que no es correcto, lo que no está bien, lo que no está bien hecho. Por eso debemos colocarnos la coraza de justicia. Cuando nosotros nos ponemos la coraza de justicia y nos ceñimos el cinturón de la verdad, podemos proclamar el Evangelio de la paz y Satanás pierde todo control. ¿Sabes que Satanás tiene el control de muchas vidas que están viviendo hoy en el pecado y que los acusa diciendo, si esto sale a la luz, se te va a destruir la vida? Tienes que confiar en Dios. Debemos dar la espalda al pecado. Debemos caminar en la luz, darle la espalda a la oscuridad para poder proclamar con libertad la obra de Jesucristo en nosotros. Porque si no lo hacemos, estaremos descalzos en la confrontación, siguiendo bajo el dominio de Satanás o dándole a Satanás el dominio a través de sus artimañas. Y es que fuimos llamados no solo a proclamar, sino a testificar. Miremos 1 de Pedro 2:12, por favor. Dice la Biblia: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Tú y yo fuimos llamados no solamente a proclamar la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Fuimos llamados a proclamar no solamente el cambio, la razón del cambio, la razón de nuestra justificación, del perdón, sino que fuimos llamados a testificar. La proclamación es verbal, pero la proclamación es con hechos. Muchas personas con su boca proclaman cosas que no están sucediendo realmente en su vida. Muchas personas se atreven a decir muchas cosas acerca del Evangelio que no son respaldadas con su testimonio de vida. Tenemos que ser coherentes. Lo que nosotros decimos debe ser respaldado con nuestros hechos. Pedro dice aquí, mantengan ante los incrédulos, ante todos obviamente, pero sobre todo ante los que no creen, una conducta tan ejemplar, testimonio de vida, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Cómo podríamos proclamar la obra de Dios si no lo hablamos, si no lo testificamos? ¿Cómo podríamos marcar una diferencia en el entorno donde estamos? ¿Cómo podríamos nosotros atacar, dar un golpe en contra de las tinieblas, si no estamos hablando acerca de Jesús y de su obra, y si no estamos testificando?
¿Cómo podríamos marcar una diferencia en el entorno en el que estamos si no damos testimonio de la obra de Dios? La gente está dispuesta a hablar sandeces, a vivir cosas absurdas, a promover cosas absurdas. La gente se muestra hoy dispuesta a hacer y a pensar y decir cosas tan incoherentes, tan absurdas, tan groseras y tan sucias, que nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar y decir, yo no estoy con esto. En el grupo de redes sociales que tal vez muchas personas tienen hoy, hay gente dispuesta a pasar pornografía. Y a nosotros nos cuesta trabajo mandar un mensaje de esperanza y de paz. ¿Te das cuenta hasta dónde el enemigo puede generar acciones en nuestra contra? Estaremos descalzos si no proclamamos la obra del Señor Jesucristo, si no testificamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Te estoy llamando, iglesia, a que en el momento preciso te puedas levantar y parar y decir quién es Dios, quién es Cristo, qué ha hecho contigo y de qué lado estás. Esta palabra es un llamado a que las personas se enteren de que tú y yo somos cristianos. A que se entere tu familia, a que se entere tu grupo de trabajo, a que se entere en el entorno. Y alguien podría decir, uy, pastor, para usted es muy fácil porque usted trabaja en la iglesia. Es verdad, yo trabajo en la iglesia hace 5 o 6 años, pero sigo viviendo en el mundo. Y por más de 20 años trabajé en el sector automotriz, en el área comercial, que es un área muy fuerte, donde había muchas presiones de mucho tipo. Y tuve que enfrentarme a esas presiones. Y ponerme el calzado, haberme puesto el calzado de la proclamación, de la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, fue fundamental para atravesar en medio de esas circunstancias que yo sé que también muchos están atravesando hoy y estar blindados en contra de las acechanzas del enemigo. Porque fui capaz de proclamar que Jesucristo hizo una obra en mí. Porque podría contarte también testimonios de que cuando me quedé callado, el enemigo me llevó a momentos de presiones absurdas, porque esa es la acechanza, la artimaña de Satanás. Por eso, ¿cómo podemos mantener a raya al diablo? A través de hablar y de testificar de la obra de Jesucristo. Proclamamos el Evangelio de la paz al hablar sin temor de lo que Dios hizo por nosotros y al vivir de acuerdo a lo que Dios hizo con nosotros. Así nos calzamos para la confrontación. Terminemos en Efesios capítulo 6, por favor, versículos 14 y 15. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Si no estamos dispuestos a proclamar el Evangelio, no nos mantendremos firmes en la confrontación espiritual contra las tinieblas. Quiero cerrar esta noche el estudio del día de hoy repitiendo esto. Si no estamos dispuestos a proclamar la obra que Dios ha hecho en nosotros, que Dios está haciendo, no que seamos perfectos. Algunas personas no lo proclaman porque tienen todavía muchas cosas por corregir. No te preocupes por eso, ese es un proceso en el que estamos todos. Yo no soy perfecto, tengo muchas cosas por corregir, pero estoy dispuesto a proclamar que Dios está haciendo la obra. Si no estamos dispuestos a proclamar eso y a testificarlo, no nos mantendremos firmes en la confrontación espiritual contra las tinieblas, porque en toda batalla se necesita estar bien calzados. Y si no estamos bien calzados, podemos ser vulnerables ante los ataques del enemigo, ser inhabilitados. Podemos sufrir heridas que nos inhabiliten de la confrontación en la que el enemigo puede ganar muchas ventajas. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración para pedirle al Señor
que nos ayude a proclamar su palabra y a proclamar su verdad con nuestra palabra y con nuestro testimonio. Padre amado, gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo por esta palabra que confronta directamente nuestro corazón, pero que también lo conforta, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Somos los discípulos modernos, Señor, los cuales te pedimos que nos permitas proclamar sin temor, sin temor. Quita todo temor de nuestro corazón. El temor engañoso del diablo a que muchos proclamemos ante otros que somos cristianos. Ese temor que el enemigo ha puesto allá en el corazón de muchos, haciéndoles creer que van a ser avergonzados, o que van a ser perseguidos, o que van a ser señalados. En el nombre del Señor Jesucristo tomamos autoridad contra las tinieblas. Atamos y reprendemos al diablo y todos sus planes de hacernos ver como lo que no somos, cuando ya somos cristianos, cuando ya hemos sido rescatados y cuando tenemos un testimonio que dar. Echamos fuera toda mentira y todo engaño de Satanás. La obra de Cristo en nuestro corazón es evidente. Es evidente para nosotros y es evidente para otros. Y queremos proclamarlo, Señor, con nuestros actos y con nuestras palabras. Yo te pido perdón cuando me he negado a proclamar esta gran verdad en ciertos momentos o lugares. Y te pido que me des la valentía, a mí y a todos, de proclamar que somos cristianos, de que tú estás haciendo una obra con nosotros. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Estamos en proceso, ninguno de nosotros es un producto terminado, todos estamos en proceso, pero necesitamos hacer esa proclama en todos los lugares donde estamos, Señor, con palabras y con hechos. Muchas gracias. Hoy tomamos la decisión de calzarnos con el Evangelio, con la proclamación, la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y en esta crisis por la que estamos atravesando o atraviesa el mundo, nosotros somos llamados, somos, Señor, los llamados, porque tú nos estás haciendo ese llamado, a declarar en dónde se encuentra la verdadera paz, en dónde está la solución y cuál ha sido el método que nosotros estamos utilizando para vernos bien en medio de las dificultades en Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que hiciéramos una oración, porque quizá haya personas que se conectan por primera vez con un mensaje como este. No que no hayas oído hablar de Dios, tal vez has oído hablar de Dios toda la vida, pero por primera vez te conectas con un mensaje directo como este al corazón. Es necesario abrirle nuestro corazón al Señor. El apóstol Pablo dijo que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Estamos hablando de salvación. No se obtiene la salvación, la justificación y la paz con Dios, sino a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Quiero animarte a que hagas una oración esta noche, si nunca la hiciste, conmigo, para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Repitamos todos juntos de esta manera. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, te animo a que busques en la descripción del video en YouTube un link para que nos dejes tus datos. Queremos saber cómo poder ayudarte. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Iglesia, vamos a hacer una oración por los diezmos y por las ofrendas. Sigamos creyéndole a Dios. Sigamos creyéndole al Señor. El principio de diezmo y ofrenda está claramente especificado en la palabra y en nuestra iglesia lo practicamos de manera voluntaria
pero con la certeza de que estamos haciendo lo que es correcto. Yo quiero animarte. En tiempos de crisis, los justos fueron prosperados. En tiempos de crisis, cuando somos fieles a Dios, Dios respalda, porque la bendición de Dios llega por cualquier medio cuando nosotros somos fieles a Él. Por eso quiero animarte a que sigas ofrendando y diezmando, porque la obra de Dios sigue adelante y se requiere de ese apoyo de diezmos y de ofrendas. Que Dios te bendiga. Padre amado, gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hoy alabarte y bendecirte por la vida de cada persona que está diezmando y ofrendando. Bendice grandemente todos los hogares. Tú has prometido protección, has prometido reprender al devorador que se devora nuestra economía y nuestras finanzas cuando diezmamos y ofrendamos. Y has prometido abrir las ventanas de los cielos hasta que llueva bendición, hasta que sobre y abunde. Señor, sé que en el corazón de muchas personas está el propósito de hacerlo y quizá no lo han podido hacer por muchas razones. Bendice grandemente a todas las personas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, hay dificultades en muchos hogares. Hoy te pido en el nombre de Jesús, en unidad con mis preciosos hermanos, tu provisión y tu bendición para aquellos hogares donde hoy falta el trabajo, donde hoy falta las finanzas, donde los recursos están escasos. Señor, glorifícate grandemente y que tu bendición venga sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Recordarles que el sábado tenemos reunión de jóvenes, TMT Pulso de 3 a 4, TMT Eco y Legado de 4 en adelante, conexión en línea. Y el domingo, un gran servicio. Quiero que estés orando por ese tema que Dios está colocando en mi corazón y la oportunidad de entregarlo con un corazón dispuesto. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 10:30. Padre amado, gracias te damos. Ha sido un tiempo muy especial. Estudiar tu palabra es maravilloso. Es un discipulado precioso el que estamos haciendo. Muchas gracias, Señor. Que cada persona, Señor mío, pueda colocar esta palabra en el corazón. Que yo pueda hacer esto en el nombre del Señor Jesús. Bendice grandemente la iglesia, las personas que se conectan nuevas. Bendice, Señor mío, nuestras redes sociales y lleva este mensaje a todos los rincones de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Proclamamos la verdad con verdad y con integridad. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Procúranos una excelente noche, un buen descanso y un término de semana increíble en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta pronto, iglesia. Que Dios los bendiga.